Señor, gracias porque desde que hemos llegado tú nos estás ministrando, Señor. Ya al encontrarnos con los hermanos es una bendición el poder mirarle a los ojos. Señor, el poder estar, Señor, ya adorándote a ti, el poder estar escuchando ahora tu palabra, Señor. Oh Dios, y cada cosa, Señor, es un regocijo, Señor, y te damos gracias. Señor, te pedimos que podamos ser sabios en esta mañana y poder abrir los oídos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos y poder, Señor, yo poder hablar también con claridad lo que tú has manifestado a mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Queridos, qué bueno que es el Señor y qué hermoso que es Él. Gloria a Dios. Te invito a abrir en el libro de Génesis, capítulo 4. Génesis 4. Si el que está al lado tuyo no tiene Biblia, compártela. Por eso es importante venir con Biblia a la iglesia, para estar juntos compartiendo. Pero quiero ubicarlos un poquito. ¿Sabe que de pronto Dios le da a Adán y Eva, le nacen sus hijos? ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Caín y Abel. Y llegado el momento se da una situación muy fuerte, una situación muy tensa, muy horrible, donde uno de los hermanos, por envidia y todo lo demás, mata al otro hermano. Y de pronto se crea ahí una situación tan tremenda. Dios inclusive le pide explicaciones, pero ¿qué has hecho, Caín, ahí con tu hermano? Y él dice, yo soy salvacaso de mi hermano. Una excusa muy ahí para salvaguardarse él. Pero queridos, ahí sucede algo tremendo. Abel es muerto y Caín huye. Y de pronto, usted estará pensando, va a hablar sobre Caín y Abel. No voy a hablar sobre Caín y Abel. No. ¿Sabe qué? Quiero llevarlo y ubicarlo un poquito en esto. Caín huye después de haber matado a su hermano. Y yo me puse a pensar, y pensando yo en Eva, pensando en Adán. Usted imagínese, Dios permitió y Dios le dio 2 hijos, y las circunstancias que suceden, que un hijo mate al otro y que ese hijo que quedaba huyera. La hermana hablaba de que de los hijos, que cada uno toma su rumbo y todo lo demás, y gloria a Dios por eso, porque es ley de la vida, ¿no es cierto? Es ley de vida. Yo hablaba ayer, veníamos en el coche charlando, y yo decía que a veces es un problema cuando los padres quieren seguir siendo padres, y siempre serán padres toda la vida, pero quieren seguir gobernando los hijos aún cuando los hijos tienen su propio hogar, y cada uno tiene que tener su propia visión, su propia forma. Ya los padres ya tuvieron su hogar como quisieron, ahora los hijos son los que tienen que buscar a Dios para tener el hogar con la línea y la visión que ellos tienen. Pero ¿sabe una cosa? Que de pronto cuando en un momento dado que surge que los hijos se marchan de forma natural, eso es una bendición, porque cada uno busca su propio destino o su propio lugar. Pero qué triste una situación así, queridos. Que un hijo mata a su hermano y tiene que salir huyendo. Es triste. Pero en ese pensar en lo que habrá sentido Eva, lo que habrá sentido Adán, ¿sabe qué? Quiero que me acompañe a leer en el versículo 25 del capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 4, verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, o sea, se llegó a ella, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Fíjese usted, Eva queda sin su hijo, y la desesperación y el dolor de la madre, y del saber que uno estaba errante y que el otro había muerto. Y ella habrá pensado, y ahora lo que Dios tenía propósito con mi familia, ¿qué va a pasar? Y el corazón de madre será madre toda la vida. El corazón de madre es un corazón que en muchas partes de la Escritura lo compara con el corazón de Dios. Fíjese usted que de pronto ella habrá pensado, ¿y ahora qué va a ser de la promesa de Dios? ¿Qué va a ser de aquello que Dios se había propuesto con mi familia? ¿Qué será?
situación, pero sabes que llegado un momento, Adán se llega a su esposa, ella queda embarazada y ella da a luz un nuevo hijo. Y ese nuevo hijo que es Set, ella lo toma no como un hijo cualquiera, lo toma como el comienzo de una nueva etapa para su vida. Y dice el cual dio a luz un hijo llamado Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Dios, si bien permitió que los otros hijos estuviesen en esa situación por las circunstancias como se dieron, y tristemente por el pecado que había y que hay diariamente en nuestras vidas, pero querido, Dios no es Dios que trunque los planes para nosotros. Y los planes y proyectos que Dios tenía para ellos no se desmoronaban por una situación así. Dios seguía estando al control. De tal forma que nosotros a veces, querido, cuando las circunstancias no se dan como nosotros pensamos, hasta llegamos a pensar en algún momento que los planes de Dios se han truncado, que el fracaso de Dios en el plan es patente. Y usted dirá, pero ¿cómo vamos a pensar, pastora, que Dios ha fracasado? Mira, en el momento que tú le pides excusas a Dios, le pides a Dios que Dios te dé respuesta sobre algunas cosas, tú le estás pidiendo explicaciones, estás cuestionando lo que Dios está haciendo. ¿Sí o no? Porque cuando uno le pide explicaciones a alguien, lo que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Estás cuestionando lo que el otro está haciendo. Y nosotros a veces decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Le estamos cuestionando a Dios situaciones y hechos. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que entender que lo que para nosotros en muchas circunstancias de nuestra vida es fracaso, Dios puede tornar esa situación para bendición. Amén. El asunto es, como conversábamos también en un momento determinado ayer, es que yo tengo que cuidarme de yo estar dentro de la voluntad de Dios. Si yo me cuido de estar dentro de la voluntad de Dios, si yo me cuido que mi corazón esté sensible a Dios, si yo me cuido de andar en santidad, y queridos, sabiendo que todos somos seres humanos y todos erramos, pero si yo me cuido de estar en el hueco de la mano de Dios, todo lo demás está controlado por el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, en la palma de mis manos te tengo esculpida. Y esculpido, cuando es la palabra exacta, es grabado fuertemente en la mano. Y algo que tú tienes en el hueco de la mano está cubierta por toda la mano. O sea, estás protegida, estás ahí. Y eso es lo que Dios ha prometido para nosotros, cuidarnos y protegernos a cada instante. Set pasaba a ser para ellos el hijo de la sustitución, el hijo que venía a marcar una nueva etapa en sus vidas, el hijo que venía a consolar sus corazones, el hijo que venía a decirles paradójicamente o de forma parafraseada, por decirlo así, le venía a decir que había algo nuevo para ellos, que el desconsuelo y la amargura que habían pasado por sus hijos no era que tal vez lo hubiesen olvidado o ni lo iban a olvidar, pero sí que había consuelo para ellos. Queridos, en el verso 25, fíjese que ella lo da tan claro ahí y dice otro hijo en lugar de Abel. ¿Cuántas veces a nosotros, por una relación que se termina, por una etapa que se termina, por vivencias que se terminan, por situaciones que se terminan, por posibilidades, por puertas que se cierran, a veces nosotros lo consideramos como fracasos en nuestras vidas? Pero si tú estás en la voluntad de Dios, eso que tú piensas que es fracaso, en las manos de Dios se torna en bendición. Amén. La cuestión es que tú y yo podamos aprender a decir, Señor, tú eres soberano. A veces no estamos trabajando en las cosas que a nosotros nos gustaría trabajar, porque muchos de ustedes tienen sus estudios y les gustaría estar trabajando de acuerdo a vuestra profesión. Y es reconocible. Pero queridos, nosotros tenemos que entender una cosa. En todo momento donde estemos y en todo lugar, Dios trabaja con nuestras vidas. Dios trabaja con nuestra vida. La cuestión es que yo aprenda y entienda que yo debo dejarme en las manos del Señor. Amén.
Mire, cuando nosotros leemos esto, y quiero que me acompañen en el capítulo 5, verso 1, dice, este es el libro, estoy en Génesis siempre, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre. ¿Y dónde aparece aquí los otros dos hijos anteriores? ¿Aparecen? No. ¿A quién se salta la generación? A Set. Estaba diciendo Dios que en él, en Set, empezaba un nuevo tiempo. Que en Set empezaba, había un nuevo comienzo en Set. ¿Sabe qué? Lo que ha querido, lo que tú en algún momento has perdido, lo que has pensado que has perdido, lo que en algún momento has sentido como que has tenido, lo que en algún momento tal vez no has logrado, y tú lo tomas como pérdida, Dios lo transforma en bendición. En el Salmo 107 dice que al pueblo de Israel Dios los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Aún en la necedad del pueblo, Dios los dirigió. Y cuando el pueblo se volvía a Dios, encontraba el Dios amoroso para levantarlo y fortalecerlo. Querido, Dios siempre está a la puerta de nuestro corazón golpeando para poder entrar y estar en nosotros y morar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que realmente eso sea una realidad? Mira, las bendiciones no llegan en forma a veces de lo que nosotros esperamos. Nosotros estamos pidiendo algo al Señor y cuando pedimos algo al Señor, nosotros nos imaginamos, Dios va a ser así, va a venir así, va a ser de esta forma, va a ser darse de aquella, y no siempre será así. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que aprender a vivir y a disfrutar los tiempos que Dios nos da. A veces esperando lo que va a venir, no disfrutamos lo que tenemos. A veces esperando cambiar las circunstancias, no valoramos lo que hoy tenemos. Algunos dicen, cuando mi marido cambie, cuando mi mujer cambie, pero valora lo que tienes. Cuántas cosas positivas tiene y cuántas cosas negativas también, pero las positivas también hay que valorarlas. No sé cuándo fue que estábamos hablando, no sé si fue el viernes con el grupo, no sé qué estábamos hablando. La cuestión es que, fue con una persona determinada y le hablábamos y decíamos, qué importante es que cuando nosotros vemos algo negativo en alguien, lo contrarrestemos con las cosas positivas. Porque las cosas negativas siempre las vamos a estar viendo. Pero las cosas positivas tenemos que aprender a verlas y a descubrirlas en los demás también. Cuando tú ves algo negativo en alguien, piensa, sí, pero tiene esto y esto positivo. Yo siempre les cuento a ustedes que cuando a veces vienen las parejas a hacer consejería y tú están hablando y entonces tú le dices, bueno, dime algo positivo que esta persona tenga, y la persona de algo negativo, esto y esto, y un montón de cosas. Y saben que días pasados me encuentro con alguien en un lugar determinado, una hermana que venía hace mucho tiempo y dejó de venir, sabíamos que estaba viviendo también en pecado y todo lo demás, y bueno, una situación que se había ahí creado muy fuerte, y yo mandándole mensajes y todo lo demás, nunca jamás me contestó un mensaje, y llamándola no me atendía. Después me enteré yo que justo el otro día cuando me dice, ay pastor, es que yo cambié el número, porque me dice en un momento determinado, yo pasando, dice pastora, tantas dificultades, yo decía, ¿dónde está mi pastora? Decía ella. Y entonces yo la miro y le digo, qué bien cariño, yo también me he preguntado, ¿dónde está mi oveja? Porque a veces exigimos a los demás y nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me digo, yo te he mandado mensaje, te he llamado, ay, pero cambié el número. Entonces, ¿dónde te voy a encontrar? A veces exigimos de los demás, pero realmente, ¿qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos dando? Cuando nosotros vemos esta situación y
y a Eva un hijo para marcarle una etapa nueva. Dios les quería decir, dejen de llorar por el tiempo pasado y comiencen a disfrutar con el nuevo tiempo que tienen. Dejen, valoren. Miren, queridos, cuando nosotros estamos en dificultades, lo que menos tenemos en nuestra vida es paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Nos parece que las cosas tienen que ser así, ya. Y hay algunos que todavía dicen, ya, Señor, ya. Señor, lo más pronto posible, ya. Y que apelamos a lo que es, Señor, como yo quiero, cuando quiero y donde quiero. Y realmente el Señor lo que quiere enseñarnos es paciencia. La hermana decía, es a través de cuántas pruebas que aprendió cosas en el Señor. Y tú, solamente la hermana Rosita aprende. Tú y yo aprendemos cada día. Amén. Tú y yo aprendemos cada día. Tú y yo aprendemos cada día lo que es estar en el Señor. Mira, Noé, Dios le da la orden que tenía que preparar el arca. Y que iba a venir un diluvio. Y Noé empieza a predicar y empieza a hablar. Pero no fue un día que Noé predicó. ¿Sabe cuánto predicó Noé? 120 años. ¿Qué fue? 120 años. Imagínate, y nosotros a veces decimos, Señor, llevo un día ayunando por esto. Señor, llevo 1 hora y media ayunando por esto. Respóndeme, Señor. Noé, 120 años predicó. Y en esos 120 años se le habrán reído, le habrán insultado, hasta la propia familia. Habrá dicho, pero pobre viejo está chalado. Pobre padre, se le está cayendo la poca chapa que tenía en la cabeza, se le está cayendo. Decía el otro día José, riéndonos en el set, decía, tenía una neurona y ya no me funciona. Y le habrán dicho, la única neurona que tenía Noé no le funciona ya. 120 años diciendo, arrepiéntase, viene un diluvio, viene agua, cuando realmente la gente ni sabía lo que era eso, porque hasta ese entonces salía vapor del suelo, así que no habían visto llover en su vida. Y él les dice que va a llover. Pero este hombre, ¿y qué es eso primero? Preguntaría. Porque cuando tú no sabes lo que es algo, no sabes ni cómo te lo imaginas. ¿Qué es eso? Pero ¿sabes una cosa? Él predicó y persistió. Dice la palabra del Señor en Hebreos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios ha dado promesas para nuestras vidas. Lo mismo que para Adán y Eva, tu tiempo no termina con una dificultad. Tu vida no termina con un tiempo difícil. Ese es el pie para una nueva etapa y para un comienzo fuerte. Depende cómo tú encares y la actitud que tú pongas en esa situación. Dice la palabra del Señor, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Querido, la paciencia se aprende, ¿o no? Amén. ¿Y cómo se aprende la paciencia? A través de muchos golpes, a través de bajar la cabeza, a través de humillarte, a través de decir, me comería el mundo entero, pero no lo puedo hacer. ¿Sí o no? Amén. Sí. Y yo en estos días decía, si yo hoy el hermano Mario hablábamos, decíamos, había cosas que hace unos años tú la harías como lo estás haciendo hoy. No. Posiblemente hubieses explotado. Y hoy estás cambiando de actitud. Porque la vida nos enseña. Ustedes lo hubiesen conocido a la pastora hace 20 años. Lo hubiesen conocido hace 10 nada más. Los primeros hijos saben, y los primeros hijos se llevan los peores golpes. ¿A que sí? Sí. Claro. Pero mire, me salieron así derecho. Y se llevan los peores golpes. Pero es así. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos que entender
que las dificultades, las pruebas, producen en nosotros la paciencia. La paciencia no es fácil. Hay que trabajarla, hay que forjarla. Cuando tú tienes de pronto ese ímpetu y esas ganas de gritar y de cortar cabeza 2 minutos y algo te dice adentro, espera, aguarda, no lo hagas, cambia la voz. Porque si a ti no te gusta que te hablen así, tú tampoco lo hables a los demás. Ay. Y tú ahí que dices, no, Señor, ahí me está hablando el diablo, no. ¿Cómo el diablo te va a decir algo que sea positivo? El que te está hablando el Espíritu de Dios trabajando contigo. Cuando están las circunstancias adversas y a ti te da ganas de realmente de decir, terminaría hasta con la vida, haría quién sabe, porque hay momentos difíciles, hermanos, en las vidas. Cuando tú te... Pero si no lo conociera el Señor, ¿qué haría ahora? Son momentos difíciles que solamente el que lo pasa sabe. Cuando llegan esos momentos así, es cuando debemos apelar a la paciencia y aferrarnos a las promesas de Dios. Amén. Lo que Dios ha prometido en su palabra, Dios lo cumplirá. Amén. Lo que Dios ha prometido en su palabra, si tú estás bajo la cubierta de Dios, Dios lo obrará. Queridos, esto está muy claro y esto es muy claro. Si tú estás, imagínate que esta es la cubierta de Dios, este es Dios, suponte, y tú estás aquí. Dios nunca se muda. El que se muda de lugar eres tú y soy yo. Somos los que salimos de la cubierta de Dios. Si yo estoy buscando su rostro, si estoy buscando su presencia, si estoy siguiéndole a Él, si estoy caminando como el Señor quiere que camine, yo tengo seguro y protegida mi vida. Pero si yo me salgo de la cubierta de Dios, quedo a expensa que el enemigo me devore, que el enemigo me trague, que el enemigo me coma, que el enemigo me devore. ¿Por qué? Porque estoy fuera de la cubierta de Dios. Qué importante poder entender que Dios trabaja en nosotros, nos va trabajando para que la paciencia sea una realidad, para que nuestra vida, en el camino que estamos andando, hasta que alcancemos la vida eterna, nuestro andar sea el andar adecuado. Hermano, hermana, paciencia, hay muchas formas de ser trabajada. Está la paciencia esperando la venida del Señor. Dice la palabra de Dios, no desesperéis como muchos se desesperan, diciendo ¿cuándo vendrá? Sino viví cada día bajo la presencia de Dios. Porque a veces decimos, pues el Señor no va a venir nunca a buscarlo. ¿Cuánto hace que se está diciendo que va a venir a buscar a su iglesia? Pero entramos en eso y muchos vuelven atrás en el camino desilusionados. Pero la palabra de Dios dice que hay que tener paciencia esperando la venida del Señor. Está la paciencia que esperamos en momentos de dificultades, sabiendo que el Señor tiene respuesta. Pero sabe que nosotros somos graciosos. Nosotros estamos diciéndole, Señor, tú tienes esta respuesta, pero ya estamos haciendo nosotros lo que tenemos que hacer, lo que pensamos que tenemos que hacer. No sé si me explico. Por un lado le estoy diciendo, Señor, yo estoy esperando en ti y estoy teniendo paciencia, pero por otro lado estamos actuando nosotros. Y si bien la paciencia no es pasividad o inactividad, no estoy hablando de eso. Pero estoy diciendo que tú mismo buscas las soluciones y le estás diciendo ya al Señor, Señor, esto. Y de pronto hay otra forma y dices, no, pero es esto. Pero no, pero es esto. Porque tú ya lo tienes aquí. Y a veces somos así. ¿Cómo somos? Cuadrados. Sí, cuadrados. Porque estamos en eso. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que con paciencia correr la carrera. Dice que debemos despojarnos de toda cosa que nosotros humanamente podamos tener, desde el pecado a todo lo que nos estorba, para correr la carrera con gozo y esperando en el Señor. Querido, tú no puedes quedarte simplemente en lo que una vez fue tu vida o lo que podría haber sido. Hay que pensar que Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Por qué nos volvemos a veces caliente asiento, hermanos? Porque nos conformamos con lo que tenemos.
Pero la palabra de Dios dice que debemos aspirar cada vez más en el Señor. Debemos aspirar más en el Señor, más en el servicio, más en la búsqueda, más en el estar en el Señor, más en el anhelar al Señor. Queridos, sed era señal de un nuevo tiempo. Ahora yo te digo una cosa, ¿cuál es tu tiempo para el Señor que está por delante? ¿Un tiempo solamente de estar dando vueltas y lagrimeando y diciendo, bueno, esto no será y todo lo demás? ¿O un tiempo de decir, Señor, de aquí en más, yo creo que tú tienes grandes cosas para mí y me pongo en la brecha y camino? Dejo de llorar por aquellas cosas que tal vez no he logrado para levantarme y caminar, para levantarme y avanzar. Mira, la palabra del Señor dice que paciencia, bueno, le voy a leer primero lo que dice el diccionario, la Real Academia Española. Dice, a ver, usted dígame si usted tiene paciencia. Escúcheme una cosa. Dice, capacidad de soportar molestias sin rebelarse, facultad de saber esperar y contenerse. Eso dice el diccionario. ¿Cómo andamos de paciencia? ¿No será que viendo a Caín y viendo que Abel ya está ahí truncado, nosotros estamos perdiendo la paciencia y estamos caminando inadecuadamente en el camino? Si es así, piensa que hay un ser que está por nacer. Amén. Y que en el tiempo de Dios puede nacer un ser. Aleluya. Mira, el diccionario bíblico dice que de pronto paciencia viene de una raíz griega que significa de largo temperamento. O sea, significa aguante, capacidad de soportar algo sin alterarse, facultad de saber esperar cuando algo que se desea mucho no llega, resistencia ante la adversidad y algo que me encanta, fuerza de soportar a los demás. Wow. O sea, después de todo eso, ¿cómo anda tu paciencia? Es una ciencia. Paz y ciencia. Es una ciencia vivir cada día. Es una ciencia. Mira, puede ser que tú sientas, como te dije antes, que tu Abel ha muerto. Puedes sentir que el Caín ha huido, por decir algo, por tus hijos. Pero sabes una cosa, tienes que tener esperanza en tu corazón. Amén. Porque lo que Dios ha hablado, Dios lo cumplirá. Amén. No sé cuánto demorará, ni me preguntes, porque tampoco yo lo sé para mí. Ni me preguntes. Pero una cosa te digo, que los que están en la brecha, Dios cuida de ellos. Amén. Dice la palabra, dile al justo que le irá bien. Amén. Dile al justo que le irá bien. ¿Y le irá bien en algunas áreas de su vida? No, en todas las áreas. Ahora, para que te vaya bien, tienes que ser justo. Justo. Porque a veces queremos que todo nos vaya bien y realmente la justicia está lejos de nosotros. ¿Y qué es ser justo? Caminar de acuerdo al corazón de Dios. No realmente a mi carne y a mi mundanalidad y a lo que yo quiera y a mi carácter y a mi temperamento y a mi egoísmo y a mi egocentrismo y a mi... No, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos justos? Por fe, nunca seremos justos del todo, ¿es verdad? Pero la palabra de Dios dice, dile al justo que le irá bien. Y hay un querer, hay una intención, hay un desear, un anhelar, caminar de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, ¿cuánto de nosotros estamos en la brecha para caminar en la justicia de Dios? Pues dile al justo que le irá bien. Ahora, yo no puedo pretender de Dios que afuera de la iglesia hago cualquier cosa, miento, me acuesto con cualquiera, hago cualquier cosa y después cuando vengo aquí a la iglesia me siento una justa delante de Dios. No, porque eso no es así. Yo soy justa delante de la iglesia, delante de ustedes, tengo que procurar hacerlo y fuera también. Y fuera y dentro. Miren, queridos,
cuando Adán y Eva se le muere su hijo y el otro huye, yo me imagino la sensación de vacío que puede haber. Imagínate esa sensación. ¿Sabe que dice que los matrimonios, las mayores cantidades de divorcios que se producen son cuando llegan a los 40 años más o menos del matrimonio, o sea, 40 años de edad, ¿no? 20 y pico años de casado? Porque mientras han estado los hijos, los matrimonios se han enfrascado en trabajar con los hijos, trabajar por los hijos, estar dándole educación, estar dando ahí instrucciones, llevándolos, conduciéndolos por la vida y todo lo demás. Entonces los hijos han venido a cubrir un espacio muy importante en la familia. Pero de pronto los hijos comienzan a tener sus novias, comienzan a casarse, tienen sus carreras, algunos se marchan del hogar. Y cuando se marchan del hogar, por primera vez en 20 y pico de años, los matrimonios, el hombre y la mujer, se quedan cara a cara uno con otro. Yacen los hijos mediando en el medio. Y entonces se dan cuenta en muchos casos que no han cultivado la amistad, no han cultivado el amor, no han cultivado, han vivido solamente bajo el mismo techo y han estado en una situación de costumbre. Pero cuando los hijos se marchan y hacen su vida, se dan cuenta que ese espacio vacío le llenaba algo, pero se dan cuenta que ahora no tienen nada. Entonces no se encuentran con coincidencias, no se encuentran con cosas en comunes. ¿Y entonces qué hacen? Se divorcian. Dice que la mayor tasa de divorcio se produce a esa altura. ¿Por qué? Porque pasa eso. Pasa eso, porque crea una sensación, lo que le llaman los psicólogos, de nido vacío. Antes estaban nuestros hijos, ahora ya se han marchado. Querido, cuando pienso en eso, en Adán y Eva le habrá quedado una sensación muy fuerte así. Pero Dios no es Dios que te deje con las cosas inconclusas. Y el propósito de Dios se tenía que cumplir. Y Dios sabía que le había dado promesa a ellos. Y Dios hace que nazca un ser. Y Seth vino a cubrir la promesa de Dios, y Seth vino a ser una realidad de Dios, y hasta Seth fue inscrito en la genealogía, y no estaba ni Abel ni Caín, pero Seth estaba en la genealogía. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de promesas, y lo que Dios cumple, lo que Dios promete, lo cumple. Pese a tu impaciencia, pese a lo demás. Ahora yo te pregunto, ¿no será mejor esperar con paciencia a esperar con impaciencia? Porque cuando esperamos con paciencia, todo es llevadero. Pero cuando esperamos con impaciencia, nos comemos los dedos. ¿A que sí? Los dedos, las uñas, todo una desesperación, una angustia, nos sale una úlcera en el estómago, nos sentimos ahí. ¿Por qué? Porque la impaciencia nos gana. Pero es necesario que esperemos. Mira, lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. El deseo de Dios para ti en un futuro es que tú seas prosperado en todas las cosas. Y no solo prosperado en la parte económica, pero que tu vida espiritual sea una vida que despegue, que levante a otros, que ayude a otros, que anime a otros. Una vida que tenga visión, una vida que se levante con la palabra de Dios en este tiempo. Que deje de dar vuelta en sus propias lágrimas y en sus propios desvelos para levantarse con una mirada hacia los demás. Y nos dejemos de justificaciones, porque a veces nos justificamos. Sí, Señor, pero tú sabes. Sí, Señor, pero mi trabajo. Sí, Señor, pero mi vida. Sí, Señor, pero esto. Sí, Señor, pero aquello. Déjate de justificaciones. Y mira que el ser está por nacer. El ser está por nacer. Ser está por nacer. Amén. Y Dios quiere que nosotros entendamos que hay más por delante de lo que hemos vivido hasta ahora. Amén. Hay más, hay más, hay más. Caín y Abel fueron una etapa, pero ahora vienen tiempos nuevos para ti. Amén. Tiempos nuevos. Queridos, continuamente tenemos que estar reciclándonos. ¿Por qué? Porque nos adormecemos, nos dormimos. Un negocio, una empresa, lo que sea, si no se está reciclando continuamente, se muere, se adormece en el pasado. Y tú y yo no lo mismo. Si no nos reciclamos continuamente en la vida espiritual, nos morimos. Pero qué importante
que nos reciclemos espiritualmente para entender que lo mejor está por delante. Miren, hermanos, nosotros necesitamos entender y sentir que Dios tiene propósito con nosotros. Una cosa te dejo solamente como un escrito y con esto termino. Cuando sientes que te mueres, debes hablar de vivir. Cuando sientes que estás a punto de rendirte, debes hablar de luchar por seguir adelante. Cuando no ves salida alguna, tienes que hablar de cómo Dios puede hacerlo de cualquier forma. ¿Por qué? Porque esto es así. No vas a salir victorioso por tu propia fuerza, vas a salir victorioso con la fuerza del Señor. Amén. Deja de llorar por Caín, deja de llorar por Abel. Decídete a pensar que hay un ser que está por nacer. Amén. Y que hay palabra de Dios sobre tu vida. Amén. Pon un mojón. ¿Sabes lo que es el mojón? Lo que es el mojón. ¿Cuántos saben lo que es el mojón? Bueno, lo que es el mojón es una señal que se hace ahí. No sé, algunos le llaman de otra forma, no me acuerdo ahora cómo le llaman. Pero una señal que se hace ahí. Y a partir de ahí es el kilómetro cero en las ciudades. ¿Sabe dónde está el kilómetro cero aquí en Vigo? Está en la Plaza España. Ahí es el kilómetro cero. Justo debajo de los caballos. Ahí es el kilómetro cero. Y de ahí se cuenta. Entonces, cuando tú piensas en eso, es un punto y ahora algo nuevo, algo distinto. Un punto y más. Un punto y más. Eso es para nosotros. Queridos, Dios nos llama a alcanzar nuevos retos. Dios nos llama a que te levantes como alguien que puede levantar otras vidas. Dios te llama para que te pongas en la brecha y no nos adormezcamos. Dios nos llama a mayores cosas. Amén. Tu sed está por nacer. Amén. Dile que está al lado tuyo, tu sed está por nacer. Dale esa palabra en esta mañana. Mira, y que esta palabra no sea solamente algo que te dicen por decir. Que nazca en tu corazón. Porque sabes que no vale nada que tú le digas al que está al lado, tu sed está por nacer, si tú no te lo crees. Te lo tienes que creer. Que Dios te llama a nuevas etapas. Te tienes que creer que Dios te llama a que dejes de llorar por las tristezas antiguas para que te levantes por nuevas cosas. Que Dios te llama a que desarrolles tu vida en el Señor. Y créetelo. Porque si no te lo crees, estás diciendo a Dios mentiroso. Porque Dios siempre te está llamando a nuevas etapas y a nuevos tiempos. Cerramos los ojos por un momento. En esta mañana, yo no sé cómo tú estás. Yo no sé qué es lo que estás sintiendo en tu corazón ni lo que estás pensando. Pero sabes una cosa, cuando Dios envía su palabra, no la envía inútilmente y Dios sabe todas las cosas. Puede ser que te sientes llorando demasiado en el pasado. Puede ser que estás entristecida, entristecido por muchas circunstancias en tu vida. Puede ser que sientes, paradójicamente, que se te ha muerto un hijo, un Caín ha huido y un Abel ha muerto. Y sientes que hay una etapa muy difícil por la que estás pasando y muy dura. Pero en esta mañana el Señor te anima a tener paciencia y a esperar. A levantar tus ojos y a entender que hay un ser que está por nacer. Algunos posiblemente no están ni embarazados aún de ese ser. Aún algunos posiblemente ya está a punto de nacer. Pero tú tienes que confiar que tu Dios que prometió, Él cumplirá. Cuídate solamente de estar en la voluntad de Dios, de buscarle a Él, de amarle a Él, de dejarte de justificaciones y de pretextos, porque este es el tiempo para el que Dios te ha llamado. Este es el tiempo para el que te levantes para servirle. Este es el tiempo para que le busques a Él. Este es el tiempo para que puedas clamar a Él. Este es el tiempo para que te puedas aferrar al Señor. Para que puedas decir, Señor, hasta aquí ha sido una etapa. De aquí en más, quiero vivir un tiempo distinto. De aquí en más, quiero vivir un tiempo distinto. Con tu gozo, con tu alegría, con tu presencia. Señor, con todo lo que tú tienes para mí. Y creyéndome que yo no soy cualquier cosa, yo soy una hija tuya, Señor. Soy un hijo tuyo. Que tú me has escogido entre multitudes
para que te sirva, para que te busque, para que sea alguien en este tiempo que ayude a otras personas con una palabra en sus vidas. Pero para poder ayudar a otros es necesario que yo sea sanada, yo sea sanado, yo sea libre en mi interior. Yo pueda saber levantarme en esta hora con una palabra en mi boca y poder creer que lo que está por delante vale la pena. Y creerme que Dios tiene propósito conmigo. Porque a veces el peor problema es que nosotros ni nos creemos que Dios tiene propósito con nosotros. Pero este es tiempo para que puedas creer que Dios se ha propuesto contigo una obra y no te desechará. Mientras que tú le busques, tú le hallarás. Al que llame, se le abrirá. Queridos, y en este tiempo es cuando Dios está golpeando más que nunca la puerta de los corazones. Y está diciendo: hijo, hija, deja de perder tiempo. Hijo, hija, decídete. No vivas en la tibieza, no vivas en la liviandad. Afirma tus pies. Camina sobre la roca que soy yo, dice el Señor, para que puedas caminar con pie firme y puedas conducirte todos los días de tu vida delante de la presencia del Señor. Querido, querida, en esta mañana yo no te puedo decir cómo tú estás, yo sé cómo yo estoy, pero habla con el Señor, arregla cuentas con el Señor. Yo no sé si viviremos mucho más tiempo, si tal vez en un momento partiremos, no sé si viviremos muchos años más, pero que los años que vivamos puedan ser entregados en el Señor. Que pueda aprender a correr mi carrera de cada día con paciencia para no volverme atrás. Para que pueda crecer en mí la fe y la confianza de que el Señor me ha llamado y Él me sostendrá. Y que pese a las circunstancias, yo me extiendo hacia adelante, entendiendo que Dios tiene planes y propósitos para mí. En esta hora seguimos en la presencia del Señor. Seguimos ahí hablando con el Señor y dejándonos ministrar por el Espíritu Santo. Déjate ministrar en esta mañana por el Espíritu de Dios.